Voy a ser breve. Bueno, para contarnos lo que se puede y se está haciendo en las bibliotecas municipales, contamos con Adoración Manzano, directora de la Biblioteca Municipal José Hierro de Talavera de la Reina y coordinadora de las bibliotecas de la localidad, que nos va a explicar el proyecto de sinalética y pictogramas pues que ha puesto en marcha a iniciativa municipal. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer que me invitaran, una sorpresa, y yo me alegro que haya llegado hasta aquí y poder estar en esta tierra que me enamora. Bueno, yo creo que casi todos conocéis Talavera, por lo menos de nombre. Sabéis que está en Toledo, lógicamente, y que es más conocida como la ciudad de la cerámica. Este es nuestro skyline, que nos hicieron ahí este puente atirantado, ese que está por ahí, que se ve un poco mal desde aquí, pero bueno, ahí está. Tenemos ahí el Puente Atirantado, es una ciudad, una población de 85.000 habitantes. Y bueno, y ahora estamos en pleno proceso, he puesto la cerámica porque hay que venderla. Es una ciudad de las que tienen un mayor nivel de paro de toda Castilla-La Mancha y casi de España. Es una ciudad que ha caído muchísimo. La cerámica también, pues estamos intentando revitalizarla, por lo menos para que haya trabajo de lo que ya era nuestra especialidad. Y estamos ahora a ver si la declaran este año en noviembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque nos hemos presentado con México. Porque no sé si sabéis que en México toda la cerámica la llaman talaveras, pues desde todos los talaveranos que emigraron y que, bueno, pues tenemos el mismo modo de actuar. Esta es la parte cultural de la ciudad. Las bibliotecas del Talavera pues dependen del organismo de cultura y tenemos 4 bibliotecas que están ahí un poco marcadas. Tenemos 2 bibliotecas que son 2 bibliotecas municipales, la Biblioteca José Hierro y la Biblioteca Nivero Alfaro del Carmen, y ahora os voy a enseñar un poco rápidamente. Y luego tenemos las 2 bibliotecas de doble uso que están aquí. Esta es la Biblioteca José Hierro, la José Hierro. Esta se inauguró en el año 2003 y esta me ha parecido curioso, por lo menos que vierais las que tenemos, porque tenemos todos los tipos. Esta es una biblioteca que primero fue iglesia, después fue alfar de cerámica y ahora es biblioteca, que es una preciosidad, es la joyita, todo el mundo quiere ir a esta. Esta biblioteca tiene aquí, esta es la parte de iglesia, luego tiene un jardín, tiene unos hornos de cerámica y luego toda esta parte es la nueva que se ha levantado en un barrio bastante pobre, pero que se inauguró en el año 2015 y ha sido el boom de la ciudad. Y luego tenemos, como veis, 2 bibliotecas que son de doble uso, las únicas que hay, aunque estamos en la Ley de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, pero son las únicas que quedan, que se sepa, de bibliotecas de doble uso. ¿Por qué de doble uso? Porque por la mañana son bibliotecas escolares, hemos aprovechado que son los 2 puntos más alejados de la ciudad para que fueran por la mañana son bibliotecas escolares y por la tarde son municipales, pero por la mañana el servicio lo presta el bibliotecario municipal ayudando al centro. Está en el plan de lectura del centro, que es una cosa que hemos aprovechado un recurso, como no tenemos dinero, aprovechamos recursos, que tampoco está mal. Puedo decir también que en lo que a mí compete, que coordino las 4, estamos muy orgullosos de que en plena crisis las bibliotecas de Talavera han seguido creciendo. Como os digo, una en 2003, las bibliotecas de doble uso 2008 y la Biblioteca Nivero Alfaro del Carmen, que comenzó a hacerse la obra en el año 2002, pues se inauguró en el año 2015. Esa es la parte buena que puedo hablar en cuanto a la Concejalía de Cultura y a la ciudad. Y yo me voy a centrar, porque así me lo pidieron, y me voy a centrar solamente en la parte de señalética y cartelería, porque parte de una iniciativa municipal que para mí creo que ha dado buenos resultados y creo que lo veréis. Desde el principio, la Biblioteca José Hierro, en el año 2003 que se inauguró, en el año 2004 ya teníamos nosotros un afán social, un afán de llegar, lo que antes se llamaba extensión bibliotecaria, de llegar a todo el mundo, de que todos que la biblioteca fuera accesible para todos los que no podían venir a la biblioteca, y entonces pusimos en marcha el programa Biblioteca en Casa. Íbamos nosotras, las bibliotecarias, a llevar los libros, y pues como hacéis vosotros, me imagino, en algunas otras bibliotecas, a llevar los libros a las personas. Y luego en el año 2008 comenzamos a colaborar con el Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad. También allí tenemos diferentes actuaciones. Pero esta iniciativa que yo os voy a contar, y que pues, ha dado buen resultado, creo, surgió a raíz del Consejo, una reunión del Consejo Local de Accesibilidad, como veis ahí. En el Consejo Local de Accesibilidad de Talavera está formado por asociaciones, diferentes asociaciones, y los servicios sociales, bueno, bienestar social, la Concejalía de Bienestar Social me gusta más, y así. Entonces, esta iniciativa, primero pensaron, vamos a estudiar cómo están los edificios municipales, la parte física,
de los edificios municipales ya se empezó a mejorar. De hecho, la Biblioteca José Hierro, que se inauguró, como os digo, en el 2003, se supone, Enrique, se supone que es un edificio accesible, se supone. Yo después de oír a Enrique y después de... nosotros tenemos allí la universidad, el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha está también en Talavera y tenemos allí terapeutas ocupacionales que vienen todos los años a revisar si somos accesibles o no. Entonces, sé lo que no, pero me habéis enseñado hoy muchísimo y yo os lo agradezco. También me enriquecen estas jornadas. Bueno, pues esa parte física también se continúa porque desde el año 2016 hay un plan también para rebajar todos los bordillos y que toda la ciudad sea accesible físicamente, entre comillas. Bueno, en el 2013 es cuando se aprueba, y lo veis ahí, se aprueba que sea en la biblioteca donde se haya el primer proyecto para ver cuáles son las necesidades para el otro aprendizaje y que sea realmente un edificio accesible para todo el mundo. Entonces, comenzó en el año 2013-2014, que ahora os lo voy a enseñar. 2014-2019 son las actuaciones en las piscinas, en la Escuela de Música y los centros culturales como Rafael Morales y El Salvador. Estamos en ese proceso ahora de señalética, cartelería, accesibilidad. Y luego, bueno, pues el proyecto que tenemos ahora y que vamos a intentar hacer este curso es que en colaboración con la Facultad de Educación Social, que está allí en el campus nuestro, preparar la señalética de la Biblioteca Municipal Niveiro Alfaro del Carmen, porque esta es la nueva que se abrió en el 2015. Todo nuestro esfuerzo ha sido ponerla en marcha, empezar con todo el trabajo que todos sabemos. Y entonces, bueno, pues ahora queremos que los alumnos de Educación Social, con la validación de las asociaciones, verificación de la correcta aplicación, hagamos la señalética y cartelería en la Biblioteca Niveiro. Y bueno, pues este es el proyecto, como os decía, el proyecto de la concejalía en colaboración con el Colegio Madres de la Esperanza, pero como ahora lo vais a ver en el vídeo, participamos y mandé el vídeo en Badajoz, que sabéis que fue el primer año que se podían mandar vídeos, y este es el vídeo que yo os voy a poner ahora. Una parte del vídeo, porque el vídeo dura 15 minutos y, por supuesto, no tenemos tiempo. Los profesionales de la biblioteca elaboraron carteles en lectura fácil, por ejemplo, cómo usar la fotocopiadora. Se elaboró un plan de sensibilización hacia las personas con discapacidad intelectual dirigido a profesionales y usuarios de la biblioteca, que consistió en una charla de sensibilización hacia los profesionales y entrega de decálogo de actitudes positivas hacia la discapacidad. Y en el cuentacuentos de la biblioteca se presentó la tortuga Rita a los usuarios más pequeños. Rita nos enseñó que un entorno accesible y la ayuda de las personas que están a nuestro alrededor pueden hacernos la vida más feliz. Finalmente elaboramos los pictogramas necesarios para señalizar la biblioteca y participamos en la elaboración de carteles en lectura fácil. Para ello utilizamos los pictogramas de Arrasaz y estudiamos algunos de los carteles de la biblioteca, como el de las normas de uso de Internet, y elaboramos uno en lectura fácil. El ayuntamiento colocó todos los soportes y la señalización de las plantas. Los alumnos y los profesionales del colegio y de la biblioteca trabajamos juntos para preparar y colocar los pictogramas en la zona infantil. Sabemos que queda mucho camino por recorrer, pero entre todos podemos conseguirlo.
Una ciudad accesible para todos, donde podamos disfrutar, aprender, participar, relacionarnos, colaborar, contribuir, en definitiva ser un ciudadano más. Y luego ya, pues la parte ya que me queda, que espero ser muy breve, es simplemente que veáis cómo esto, hicimos la parte de señalética y la cartelería en toda la zona baja, la biblioteca, y luego hemos seguido añadiendo cartelería y señalética en la planta baja y en los otros 2 pisos de la biblioteca. Como veis, pues la sala de usos múltiples está todo con pictogramas de Arasa, y la parte de cartelería, la verdad que nos ha ayudado bastante. Y nos ha hecho llegar a más gente, no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino que ha sido bueno para todo el funcionamiento de la biblioteca, porque a todos nos viene muy bien. Teníamos este cartel, el de atención, de aquí, atención, hasta nuevo aviso solo se recogen las devoluciones. A nivel anecdótico, os puedo decir que antes, cuando se iba al servidor y no teníamos conexión de la red, poníamos un cartel, no se hacen préstamos. Desde que ponemos este cartel, todo el mundo lo entiende, que ese día no vamos a hacer préstamos. Son cosas muy sencillas, pero que nos ayudan a todos a trabajar mejor por la biblioteca. Y como veis, yo creo que es bastante significativo el texto, el que teníamos nosotros y el que tenemos ahora para el centro de Internet. Ayuda a todo el mundo, independientemente de que tenga algún tipo de discapacidad intelectual. Y luego, obviamente, hicimos un centro de Internet, un centro de interés de lectura fácil, que es ese que está ahí anunciado. Luego también lo que hemos elaborado, un poco, entre comillas, que decía hoy Susana, pues hemos hecho una información para los usuarios, pero para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Si es que todos entendemos mejor lo que hay en la biblioteca, es mucho más accesible para todo el mundo y es una práctica que nos ha venido muy bien. Y ahora, pues el día 8 de octubre tuvimos el 4º encuentro de lecturas inclusivas de Castilla-La Mancha, lo hicimos en Talavera de la Reina, venía gente de Castilla-La Mancha, pero también de Extremadura y de Madrid. Entonces, como venían a visitar la ciudad, hicimos, entre comillas, y lo testaron, lo verificaron las personas que están en mi club de lectura, porque lo importante es saber si es accesible de verdad, no porque yo lo haya hecho, que hay que hacerlo y lleva su tiempo, pues si es accesible o no es accesible. Pues hicimos esto que podemos ver en Talavera de la Reina, y luego pues ahora nos hemos dedicado, la ciudad se ha dedicado a hacer murales de cerámica, un poco pues para que sea un museo al aire libre de cerámica, pero también para dar trabajo a los ceramistas. Bueno, pues se ha intentado que fuera también en lectura fácil. Las consecuencias, y ya termino, o lo que nos ha acarreado esto, bueno, pues la Biblioteca José Hierro tiene en el curso actual, tiene 27 clubes de lectura. Uno de ellos es desde el año 2013, a raíz de esta iniciativa del Ayuntamiento, tenemos un club de lectura fácil que se llama Los Lectores. Están las mismas personas desde el año 2013, no se quieren ir. Se hizo una convocatoria igual que el resto de los clubes. Se han apuntado, no pertenecen a una asociación, unos son de Asprodeta, otros viven con sus padres y otros pues, del Colegio Madre de la Esperanza. Es un grupo que se ha creado, pues como se crean el resto de clubes, provenientes de diferentes grupos o intereses. Gracias a las jornadas que se celebraron en la Facultad de Educación Social, pues nos dimos a conocer a otras asociaciones que hay en la ciudad, asociaciones de personas con discapacidad, y desde el año 2018 también se hizo un programa entre la Universidad y el Colegio BIOS, en el que también estuvimos colaborando con el Colegio BIOS para hacer un club de lectura de padres en la biblioteca, no fuera de la biblioteca, sino que vinieran los padres con los chicos y con las profesoras en la biblioteca. La idea es veniros a la biblioteca, ya no salimos nosotros tanto porque la biblioteca tiene que ser un espacio para ellos. Desde el año 2018 también tenemos el Club de Lectura OPALEC, de la Asociación de Daño Cerebral, de ADACE, que está allí en Talavera, y bueno, pues empezó siendo un club de lectura fácil y ahora ya quieren empezar a leer un poquito otro nivel ya un poco más lector. Este año ha comenzado el Club de Lectura Tandi, pero esto sí es una asociación que viene con sus chicos a la biblioteca.
Y luego lo que sí que hemos notado, y esas son las consecuencias que ha tenido este proyecto, es que mejoras en la comunicación con los usuarios y con el trato. De hecho, y también a título de anécdota, entre comillas, no sé si habremos conseguido algo o no, el año pasado se entregó, entre todos los premios que se dan a nivel regional, de los que se reparten entre las bibliotecas, el usuario que más préstamos había realizado y cuál fue en toda la región. Nuestra sorpresa era que era un usuario de la Biblioteca José Hierro, era el que más se había llevado, pues es una persona con discapacidad intelectual que viene todos los días a la biblioteca y se lleva cantidad de documentos y bueno, pues fue a Guadalajara a recoger su premio junto con sus padres. Pues mira, hemos incluido a una persona en las actividades de la biblioteca y lo importante es la accesibilidad cognitiva, pero también la accesibilidad en cuanto a nuestro pensamiento, es decir, que todos cabemos en la biblioteca y que podemos preparar actividades para todos en la biblioteca. Las bibliotecas hoy en día son inclusivas y son accesibles, por lo menos así lo vemos en Talavera. Y nada más, muchas gracias.